En Venezuela, la historia del voto y de las elecciones transcurre paralela a su proceso de transformación, maduración política y de lucha por la constitución de espacios para el ejercicio soberano, libre y cada vez más democrático. Luego del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez se instaura un sistema político en el cual se establecen elecciones universales, directas y secretas. La forma como se realizaron las elecciones desde esa fecha se correspondió al modelo de democracia que se diseñó con el Pacto de Punto Fijo. El órgano electoral, denominado para ese momento Consejo Supremo Electoral, tenía una conformación netamente partidista. Las organizaciones políticas que habían obtenido la más alta votación en las elecciones previas determinaban cómo iba a ser la composición de ese órgano. Entonces era una composición por partidos políticos. Durante muchos años la prevalencia de esa composición la determinó Acción Democrática COPEI y en una etapa ulterior el MAS. Durante toda la década del 60, 70, 80, incluso hasta los 90, existió en Venezuela lo que se llama la urna electoral, es decir, donde se depositaba el voto, primero eran unas tarjetas, luego un tarjetón, era en una urna. Y yo siempre he dicho en los últimos años que en verdad el nombre es adecuado, es muy pertinente porque allí se enterraba parte de la voluntad popular, porque cuando se contaban, cuando se llevaban esos votos, una vez que se contaban, en el cierre de las mesas, no se reflejaba tal cual eran esos votos en el acta y por eso surge la idea, la expresión que la usó incluso públicamente Alfaro Ucero, que era el secretario de organización de ADE y luego secretario general de ADE, del acta mata los votos. Los partidos minoritarios se encontraban completamente al margen de este sistema. Yo inclusive fui miembro de mesa y aquello era la época de acta mata voto. Entonces ahí el pez gordo se tragaba al más flaquito. Los votantes, por eso era que ya no querían ir ni a votar, porque prácticamente lo que decidían eran los amigos del partido, los que estaban allá adentro pues, del Consejo Electoral. El pueblo quedaba burlado prácticamente. Yo recuerdo escuchar de mis abuelos que cuando se votaba por el Partido Comunista decían kikiriki, este voto es para mí, y entonces empezaban a desviar los votos que la izquierda venezolana tenía, que era el 5%, hacia los partidos tradicionales de Acción Democrática y COPEI. Obviamente esta estructura bipartidista se establecía en el control de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Bueno, el Consejo Supremo Electoral recuerdo que era lento y, o sea, uno se enteraba que tenía presidente como a los 5 días de las elecciones. Y no había, los resultados eran decretados por ellos, o sea, ahí no había intervención, no se podía apelar, no había nada, o sea, era un ente totalmente al servicio de la Cuarta República. Anteriormente, el CEN de Acción Democrática, por ejemplo, sabía los resultados primero que nadie, inclusive primero que el órgano electoral, porque ellos eran los que revisaban y tenían todos los instrumentos para determinar cómo iba avanzando el proceso. Es más, hay anécdotas de candidatos de esa época que si al Partido Acción Democrática le interesaba que ese candidato llegara, pues le arrimaban unos votos. Indicios de fraude ocupan centimetraje en la prensa. Con el árbitro bajo sospecha y los partidos políticos en crisis, la poca participación es un hecho. En las elecciones presidenciales de 1993, donde se eligió por segunda vez a Rafael Caldera, la abstención alcanzó un 50%. Y en las elecciones de alcaldes y gobernadores de 1995, la abstención rondó el 65% a nivel nacional y casi llegó
a 75% en el Distrito Federal. En ese manejo, ese control estricto que Acción Democrática y COPEI van a ejercer sobre el Consejo Supremo Electoral, se va a combinar con una política ejecutiva del Poder Ejecutivo perversa, que es la no dotación de cedulación a los venezolanos y venezolanas. Es decir, había toda una serie de trabas para obtener la cédula. Se obtenía inicialmente, era un comprobante, que era un papel que podía durar 2 y 3 años en manos de las ciudadanos venezolanos. Con ese instrumento no se podía votar. Con todos estos vicios en torno al sistema electoral, su reforma legal se emprende finalmente en 1997, cuando se aprueba la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Se crea el Consejo Nacional Electoral en sustitución del Consejo Supremo Electoral. Se establece su autonomía y además contempla que el proceso de votación, escrutinio, totalización y adjudicación deberá ser totalmente automatizado. Más de 15, 20 años dentro de la legislación venezolana se estableció la obligatoriedad de lo que es la automatización de los procesos electorales, con más ningún fin que evitar el fraude electoral y garantizar el ejercicio del sufragio y resultados electorales limpios. Para las elecciones de diputados y senadores del Congreso en 1998, el CNE realiza por primera vez elecciones presidenciales con un sistema mixto, parcialmente automatizado. Por vez primera en la historia del país, tener tecnificadamente, tecnológicamente un avance, una modernidad, poder votar con las máquinas electoras es una experiencia extraordinaria. Eso es crecimiento, eso es desarrollo, eso es modernidad. Se emplearon las máquinas ES-ANES del consorcio español Indra, un lector óptico y escrutador con capacidad de contabilizar hasta 2.000 votos. Se empleaba una boleta impresa convencional, donde el elector marcaba el candidato o partido de su preferencia, rellenando un óvalo y luego introducía la boleta electoral dentro de la máquina. Este primer acercamiento a la automatización estuvo cargado de inconvenientes. Hay que hacerle un llamado al Consejo Nacional Electoral, a la empresa Indra para que se apersonen, para que solucionen, como ya han comenzado a solucionarlo en algunas partes, los problemas que cada día o cada momento tenemos informaciones de que se va incrementando la cantidad de problemas con las máquinas. Eso fue un proceso muy complicado porque desde todos los puntos de vista. Por un lado, en el orden político se comenzaban a observar en Venezuela muchas tensiones de los requerimientos de cambio que exigía la sociedad, y eso se expresaba también hacia el órgano electoral, que era el garante de la pulcritud, de la transparencia, de la seguridad en los actos electorales. Y con las famosas máquinas Indra, no había garantía de que eso se iba a lograr. Además, esa negociación con esta empresa Indra estuvo muy impregnada y muy salpicada de hechos de aparente corrupción. Tras estas frustrantes experiencias, fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 la que introdujo la figura del poder electoral y le dio rango constitucional, considerando al Consejo Nacional Electoral como su ente rector. Ese órgano se conforma a través de un comité de postulaciones que se selecciona a partir de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, donde hay una representación muy amplia de sectores de la sociedad civil, los poderes públicos, las universidades. Pudiéramos hablar allí del salto cualitativo de la democracia representativa, tipificada en la Constitución del 61, a una democracia participativa. Cuando hablamos de la participación protagónica, nos damos cuenta que en este momento, aproximadamente desde el 1999 sancionada la ley hasta este año aproximadamente, hemos realizado 17 elecciones. Ahora el pueblo ya no se limita a elegir presidente cada 5 años, participa en las decisiones de la vida nacional.
La figura del referéndum en sus tres tipos, consultivo, revocatorio y abrogatorio, incluida ahora en la Constitución, significó nuevos desafíos para el poder electoral.